Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Onda Arlequinada, un lunes más. Programa 25º de esta cuarta temporada que muy a nuestro pesar no va a ser el último, porque como sabéis, Arosa perdió ayer en a Magdalena, lo que significa que acabó la liga regular, hemos quedado segundos, así que nos quedan al menos, esperemos que 6 semanas más de partidos y de programas, ¿no? Vamos a disputar ese playoff. Partido ayer en Amadalena, 2-1, 2-1 que pierde el Arosa, gol de Arosa de Diogo Losada, pero también había ganado el Fabril en el campo en Obarco, así que por mucho que hubiéramos ganado, era imposible ganar la liga. Por eso el programa se llama Ferrados al barco del playoff, así que se acabó la liga, toca estar centrados en el playoff, y ya estoy en modo playoff, como veis, con la camiseta. Y os pido que a todos los que nos estéis viendo ahora en directo, en diferido, en el baño, que sé que muchos que nos veis cuando vais al baño, os pongáis la camiseta y ya a partir de ahora, modo playoff, hasta que consigamos el ascenso. Playoff que llega en un momento muy bueno, un buen momento a nivel futbolístico, pero en el mejor momento que recuerdo yo a nivel afición. Ayer, desplazamiento, si en el programa que hicimos sobre el partido en Ocouto, hablábamos de un desplazamiento masivo, ayer ya fue, no sé, fue un trasvase, yo, vamos, no recuerdo, tampoco soy demasiado mayor, pero no recuerdo nunca nada así. Creo que estamos en el mejor nivel afición que yo recuerdo, así que tenemos todo para, para afrontar ese playoff con garantías, ir a por todas y, y ganarlo. Así que vamos con ello. Vamos a hablar de eso. Tenemos imágenes del partido, imágenes también del partido del Fabril, declaraciones de Luisito, jugadores y demás. Y ya hablaremos del partido que viene, que es el lunes. Raro, ¿eh? El lunes, mismo día que Onda Arlequinada, en Ocouto, primer partido de playoff contra la Unión Deportiva Ourense. Así que vamos a ver a quién tenemos hoy. Vamos ahí, como veis estamos un poquito cortos. ¿Por qué? Tachán. Porque contábamos con ganar la liga y ya se fueron de vacaciones. Rivas, Iván, estamos aquí los pringados. Así que a ver si para la semana conseguimos que vayan volviendo. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, decepcionados, ¿no? Por lo que pasó ayer, ¿no? Teníamos esa ilusión de ser campeones, pero ya, pues como tú bien decías, en modo playoff, preparándonos para lo que viene. Ahora hay que ir semana a semana, eliminatoria a eliminatoria, 3 eliminatorias, como decías, la primera contra la Unión Deportiva Ourense, después ganador de Bouzas Vilalbés, y una tercera eliminatoria contra otro campeón de otro grupo de autonomía, sorteo puro. Bueno, va a ser, esperemos que sea largo, nos vamos a meter en el mes de junio y tendremos que analizar lo que viene y lo que fue la liga, que bueno, subcampeones, Copa del Rey y el título para el Fabril. Yo creo que una liga ganable, estuvimos ahí hasta el final, nos faltó poquito. Ayer quizá eché de menos en la primera parte un poco más de colmillo, de presionar más al Fabril, que después estuve viendo que lo pasó muy mal en los primeros 20 minutos. El Barco tuvo 2 ocasiones clarísimas, un gol anulado, pero a nosotros nos faltó salir a por el partido. Volvimos a pecar un poquito de lo que pasó en partidos fuera de casa, donde en la primera parte nos quedamos ahí a medio camino en la presión y no arriesgamos mucho, no queremos perder balones por dentro y al final pues no nos va bien ese modo porque encajamos y después en la segunda parte, pues quemando las naves, yo creo que el equipo lo hizo bien, empató, pero una decisión arbitral, un penalti inexistente, otro más, pues, pues es lo que hay y es decepcionante sobre todo por toda la gente que viajó y nada más, hay que pasar página y pensar en el playoff y ahora mismo pues eso, que los jugadores se limpien la mente y hacia adelante, mira hacia adelante. Es increíble lo de los penaltis esta temporada. Podemos hablar un poquito más del tema un poco más adelante. Yo que vi el partido desde aquí, desde casa, no dieron el partido íntegro de la Rosa, sino que hicieron este carrusel con varios partidos. Obviamente el del Fabil estaba incluido, tienes razón. La primera parte el Barco salió muy bien, tuvo ocasiones jugando con muy poca presión y sueltos y vamos, bueno, de hecho marcaron un gol anulado así, pero tuvieron oportunidades de ponerse por delante. Es verdad que una vez que marcó el Fabil, pues bueno, también pierdes
la tensión, no se jugaban nada, el Fabril paró mucho ritmo y era ya complicado. Comentabas, Gonzalo, del playoff, corrígeme si me equivoco, para hablar un poquito de cómo va a ser. Va a ser, ahora tenemos ida y vuelta contra la Unión Deportiva Orense, no habría penaltis, ¿verdad? No habría prórroga, pero no habría Ujú. penaltis porque pasaría el Arosa directamente al estar mejor clasificado. Luego los enfrentaríamos al campeón del Bouzas contra el Racing Villalbés, y de nuevo, al ser mejor clasificado que ellos, no habría ida y vuelta con vuelta en la lomba y no habría tampoco penaltis en caso de acabar con los mismos goles. Lo de goles fuera ya sabéis que no existe ya. Y creo que en la última, la que sería la fase contra la ronda contra otro campeón de otra comunidad autónoma, ya hay sorteo puro, ya hay penaltis, ya no se tiene en cuenta la clasificación, podemos jugar la ida fuera, bla, 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 bla. Así que bueno, es lo que nos espera eso. ¿Tú qué tal, Diego? ¿Cómo lo viviste ayer? Bien, hola, buenas noches a todos. Lo viví peor que todos los que estuvieron en Villalba, porque me tocó quedarme en Vilagarcía. Lo vi por la tele y bueno, y la verdad que me ilusioné más por los 20 minutos, media hora primera del barco que casi por nosotros, ¿no? Porque yo creo que ayer era un partido importante lo de salir a morder desde el primer minuto, porque yo creo que habiéndose adelantado, o sea, habiendo marcado un gol antes que lo hiciese el Fabril, yo creo que iba a poder cambiar un poquito todo, ¿no? A ver, es una hipótesis, es un supuesto, pero si fuésemos capaces de vernos por delante del Fabril en la clasificación, que fuesen unos minutos para meterle más presión y más angustia que para un equipo tan joven como el Fabril le iba a costar manejar, pues fue una pena no haberlo conseguido, ¿no? Se dio todo lo contrario, precisamente. Nos marcó el Villalbés y luego marcaron ellos, ¿no? Pero bueno, eh, estoy un poco tibio, ¿no? Porque, a ver, si me dicen que a principio de temporada que vamos a ser segundos, que vamos a jugar playoff y que vamos a jugar Copa del Rey, no soy, no voy a mentir, lo hubiese firmado. Pero viendo el transcurrir de la liga me queda la sensación de que esta liga estuvo muy ganable, muy, muy, digamos, accesible y no fuimos capaces, ¿no? Porque yo hasta hubo momentos en la segunda vuelta que me daba la sensación de que el Fabril no quería ni ser primero, pero bueno. Ahora hay que pensar en el playoff, hay que resetear. Yo soy de los que cree que va a ser más difícil ganar el playoff que haber ganado la liga. Mirad lo que os digo. Y nada, a pelear y hasta el final. Con esta afición, el equipo está obligado a dejarse todo en el campo y luchar hasta la última gota de sudor. Hay que decir un poco por quedarnos con lo nuevo y me voy a poner un poco en modo Luisito ahora, que la segunda clasificación es la mejor, bueno, la mejor clasificación que recuerdo yo en tercera, quitando el contexto del nivel y demás. Y que Calcus, bueno, desde el 93, ¿no? Que se ascendió aquel año, que yo no había nacido aún, pero que ese año que se una liga y se ascendió a segunda B no había quedado también el equipo, ¿no? Quitando la fase, es verdad, Rafa Sáez lo deja segundo en ese mini grupo, subgrupo de la liga del COVID y demás, aunque luego acaba tercero en la Pero clasificación. el Es la mejor contexto clasificación, ¿no? es diferente, Exactamente, sí, sí, porque sí. ahora tenemos 13 equipos por encima. Entre ahí primera ref, segunda ref. El año de Rafa, que estuvimos ahí, acabamos terceros. Yo creo que ese año no pudimos, no, el Alenteiro era mejor equipo y le peleamos toda la liga, una liga de 24 equipos, dos subgrupos, pero recordamos que había segunda B, había menos equipos por encima. Ahora es otro contexto diferente. Hay muchos equipos que, como Arenteiro, como Ourense, como Compostela, ya no hablo de Ferrol, Pontevedra, etcétera, que están por encima. Entonces, ahora mismo tenemos 12, 13 equipos gallegos por encima. El Arosa, yo creo que esta liga no es las terceras de antes, ¿no? Y aparte ya hemos pasado por esa etapa de celebrar un playoff, ya hemos estado en segunda ref, ya hemos visto lo que es, el club ha estado ahí. De hecho, venimos de segunda ref, ¿no? Luisito llegó hace un año con el equipo en segunda ref, estábamos a 2 puntos de la salvación, no nos salvamos y este año partimos con el objetivo de ascender, nos ilusionamos con la posibilidad del título. Yo sigo pensando, igual que digo, que pudimos haberlo ganado, así como digo que a lo mejor el año de Rafa era más complicado porque el Arenteiro era muy fuerte, aún así se lo peleamos al Arenteiro, al Bergantiños, acabamos terceros y subiendo en el playoff, y ahora va a haber que pelearlo en este playoff, que va a ser más complicado, porque no solo hay que ganar a los gallegos, después vamos a tener que jugar
un equipo de fuera de Galicia, y ahí va a influir mucho la suerte, ¿eh? El Ourense el año pasado le tocó un grupo, o sea, un equipo de un grupo, no voy a decir débil, pero menos potente, que puede ser sobre todo madrileño, catalán, andaluz, vasco incluso, son grupos muy fuertes, y ahí depende mucho del equipo que te toque. Tenemos una ventaja, como tú decías, que es que jugamos los partidos de vuelta en Alomba, está influyendo muchísimo el público, y aparte el equipo está muy fuerte en casa, ya muchas victorias seguidas. Vamos a ver cómo se comporta fuera de casa, que es donde en los últimos partidos pues ha dado prácticamente una de cal y una de arena. En Oculto estuvo muy bien en la primera parte, de hecho se puso 0-3, pero en otros partidos pues dejó dudas en la primera parte, empezó perdiendo y después tuvo que ir a remolque. Vamos a ver qué versión vemos. Luisito tiene mucha experiencia en playoffs, hay jugadores también que tienen experiencia, jugamos esa base y decir del Depor, del Fabril, que lo que se está comentando en Coruña es la juventud del equipo campeón. No recuerdan un Fabril tan joven como el que se acaba de proclamar campeón. Le están dando mucho valor a eso, que han ganado la liga con jugadores muy jóvenes, algunos de ellos juveniles. Yo destacaría como pieza clave en este título pues a Mella, que ha aparecido en los últimos partidos y ha sido determinante. Ayer hace el gol. También recuerdo hace un par de partidos haciendo un gol en Abegondo. Bueno, un jugador todavía juvenil que estuvo lesionado, un jugador internacional, jugadores jóvenes y desde aquí nada, felicitarlos. Y ahora hay que seguir, empezando por Ourense. Podemos empezar ya con lo que empezó, con lo que fue el partido de ayer. Ahí tenemos las imágenes. Bueno, toda la afición de La Rosa desplazada, más de 300 personas. El campo estaba bastante rápido, campazo, muy buen estado. Primera parte estuvo mejor el Villalbés, ocasión de Sila. Hizo muchísimo daño Santi Gejunde jugando de espaldas. Aquí va a llegar el gol, una jugada de saque de banda. Se desajusta la defensa de La Rosa, tiene suerte ahí Alex Pérez porque el balón da en la bota de Brais Pedreira. Y como digo, en la primera parte La Rosa muy poquito bagaje. En la segunda ya va a arriesgar mucho más, sobre todo con los cambios, va metiendo cambios, se posiciona mucho más arriba, se echa mucho más atrás el Villalbés y La Rosa va a tener ocasiones y claras. Estas de Brais Pedreira, va a llegar otra, un córner clarísima de Iñaki, lanza Brais Pedreira, remata Iñaki de cabeza y Santomé la saca de la escuadra. Y bueno, ahí llegaban ya las noticias de que había marcado el Fabril, se complicaba mucho. El Villalbés también tuvo sus ocasiones, el partido ya estaba mucho más abierto, La Rosa estaba arriesgando mucho, no cabía otra. Esta es una doble clara, van a tener otra también muy clara en esta acción, creo que es otra vez Alex Pérez, que le roba ahí la cartera a Manu Tabuas, va a salvar Pacheco. Bueno, ellos también pudieron hacer el 2-0, como es lógico, pero llegó el 1-1 en este centro de Fajardo, toca a Sila y remata a Hugo Losada. Es el cuarto gol de Hugo Losada. Un dato importante, es el delantero con mejor promedio goleador por minutos jugados de La Rosa, siendo juvenil. Un dato que me gusta destacar porque yo siempre he demandado mucho más protagonismo y continuidad para Hugo Losada, que es un jugador de 18 años, 19 años formándose, que de la cantera, que lo que necesita es continuidad para ver si explota o no explota, ¿no? Y después, cuando estábamos 1-1, que podía llegar un gol en cualquier campo, pues el árbitro se inventa un penalti inexistente, cuando solo unos minutos antes había habido una mano clara en el otro área. No pitan una mano, cuando el balón da en la mano, y sí pitan una acción donde el balón da en el pecho. O sea, con el línea muy cerca también. Bueno, lo del arbitraje en tercera división, ya lo comentamos aquí algunas veces, que es una de las cosas, una de las diferencias que más estamos notando sobre segunda ref es el nivel de los árbitros, que es preocupante en Galicia y que yo creo que Luisito tiene razón en quejarse. No es normal que un equipo que acaba segundo, que hace 40 y no sé cuántos goles en 30 partidos, acabe la liga con un penalti a favor y le piten penaltis como lo que estáis viendo ahí, donde el balón da claramente en el pecho. No sé, no, es inexplicable jugándose lo que se está jugando y son errores, bueno, que no se deberían producir y errores que hacen a partir de ahora en el playoff que te puedas ir
que te puedas ir a la calle, porque ayer había red, si se perdía había playoff, pero en el playoff no hay más oportunidades. Un error como esto, como este de un árbitro te puede echar fuera, y yo creo que eso es preocupante y hay que reflexionar, sobre todo los árbitros, de que no pueden pasar estas cosas. Eh, Además, creo que el penalti que le pitan a los este año, que hace referencias en Viveiro, que es el partido aquel que pierde el Barça 3-1, que se monta un jaleo, un montón de jaleo con las declaraciones de Luisito. O sea que el Barça ha sacado 0 puntos de penaltis esta temporada. Es una cosa eh, súper extraña, sobre todo un equipo que está arriba, que no nos haya dado ningún punto en los penaltis. Imaginad que un penalti, no se me ocurre ninguna situación concreta, pero que nos hubiera dado un punto. Hubiéramos llegado primeros ayer, igual con otros. El tablero hubiera sido completamente diferente, pero no se dio, no se dio. Y es muy importante lo que dices tú en el playoff, y quiero hacer referencia a aquel playoff de Balaídos en el que un error con aquel penalti de Catú, 7 metros fuera del área, con roja y tal, nos deja con 10, con 2-0, y ahí se acabó. No hubo nada más que hacer, así que espero que, bueno, que por lo menos cambie la dinámica esa de cara a los partidos, a los 6 partidos que quedan 6 seguro. Bueno, yo, a ver, evidentemente todos tenemos una opinión de lo que fue la temporada. Yo creo que el balance final, como todo el mundo entenderá, hay que hacerlo al final del playoff. Hay que resetear, nunca mejor dicho, pensar en no partimos de cero, partimos con más 500 que estuvieron ayer en Villalba, con más 2000 que posiblemente vaya a haber en Alomba el partido de vuelta de Lorense, y yo creo que lo dicho, que con esta gente, con esta afición, con el ejemplo que se dio ayer, tenemos que ser positivos, pensar en el primer partido en Couto y no mirar atrás. Mirar atrás simplemente para aprender de los errores. Yo creo que, sinceramente, lo que hablamos un poquito ya, no hoy, sino otros días. A mí me faltó ambición al equipo en muchos partidos esta temporada. Me faltó salir al campo no con suficiencia ni con soberbia, pero sí con la seguridad de ser un equipo hecho para ser campeón. Y, y espero que en los playoffs pues seamos un equipo valiente, un equipo que juegue también con la cabeza fría y un equipo, eso, que luzca galones, porque tenemos todo para ascender y no somos inferiores a nadie, pero a nadie, ¿eh? Ni al Fabril ni a nadie. Entonces vamos a intentar demostrarlo en el campo y viendo lo que estamos viendo en las imágenes, los jugadores tienen que salir al 1000 por 1000 al campo. Yo creo que se da la paradoja de que tenemos mucha ventaja. Bueno, tenemos ventaja a nivel afición, porque nos enfrentamos a la Unión Deportiva Ourense, que no es moco de pavo, como ya sabéis, que es lo más difícil de conseguir, ¿no? Enganchar a la gente es súper complicado. El propio Rosa, la gente de nosotros lo sabemos. Pero que al final tiene un impacto, no tiene un impacto tan grande en los resultados como nos gustaría, ¿no? Porque si no hubiéramos ganado la liga hace 7 meses ya. Entonces, hay que usar eso a nuestro favor, usarlo como un impulso, porque también puede causar a veces, ¿no? Presión, ponerte nervioso, porque bueno, al final tienes a mucha gente detrás que te sigue, tienes a mucha gente pendiente de ti y mentalmente es una cosa para la que te tienes que, que preparar, pero creo que es importante eh, usarlo, ¿no? Usarlo como una cosa positiva, que nos impulse, que nos ayude, y si conseguimos darle peso, ahí no vamos a tener rival. Es curioso el caso de la Unión Deportiva Orense, que también tiene mucha afición, ya sabéis que es un equipo que nace del antiguo Club Deportivo Orense y demás, pero que es un equipo con una vida muy corta, pero que tiene un montón de ascensos, porque no sé si tiene 8 años y 6 ascensos, porque subió hasta tercera sin parar, después se quedó en tercera creo que un año o dos. Es verdad que bajó preferente, pero el año pasado volvió a subir. Así que no creo que haya un equipo más en forma a nivel ascensos, pues, igual en Galicia, desde luego que no, pero en España que la Unión Deportiva Orense. Así que va a haber que tener cuidado ahí. Pero sobre todo lo que dices de la presión,
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, con todos mis respetos, no somos el Atlético Arteixo, no somos ese capítulo de Arosa recién ascendido que juega en playoff, eso ya lo vivimos. Ahora, los jugadores que están aquí, el entrenador que está aquí, saben a qué club vinieron. Saben que hay mucha gente detrás, muchas empresas detrás, muchos socios detrás que apostaron por ascender. Van a jugar el playoff, no pueden tener presión, es parte de su trabajo, están capacitados, por eso están aquí para jugarlo, van a enfrentarse a equipos del grupo que conocen, o sea que la presión no puede ser ni una excusa ni nada, tienen que salir, hacer su trabajo y seguir un poquito el rebufo de su afición que está ahí empujando con ambición ir a por el ascenso, que al final es un deporte, lo vimos ayer con el arbitraje, es un deporte de aciertos, errores, puedes tener ocasiones, no las metes, el árbitro también puede fallar, etcétera. Pero no podemos pensar en la presión ni quedarnos con la sensación de que si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos hecho lo otro. Hay que ir a por la victoria, porque como repito, somos el Arosa, somos un equipo grande en esta categoría que ya no es la tercera de antes. En esta categoría el Arosa es un equipo grande, como se está demostrando, un equipo que es capaz de luchar por el título joder, que tiene como rivales, son buenos equipos, pero son equipos de tercera también. No son equipos que sean mejores que el Arosa. Entonces, yo creo que fuera complejos y afrontarlo con ambición y con ganas y con la positividad, porque yo estoy seguro que el Arosa puede ascender. Por muy complicado que sea pasar tres eliminatorias y que ahora nos parezca prácticamente, pues, no sé, un mes y medio ahí de partidos, de sufrimientos, no, yo creo que el Arosa está capacitado para sacarlo, incluso lo puede sacar de forma holgada, de forma solvente y haciendo disfrutar a su gente. Tú, Gonzalo, que estuviste ayer allí, hablando de la afición, ¿tú recuerdas un desplazamiento así? Tú llevas muchos años siguiendo al equipo. ¿Recuerdas algo así en algún desplazamiento? Hace 10 años, el ascenso en Bertamiráns fue un punto de Pero inflexión en el club. El no había ascenso en tantos, Bertamiráns ¿eh? fue bueno, yo no estuve en Bertamiráns, Yo ya para estuve, yo empezar, estuve. porque No justo había, no me había, no había, coincidió no. con Con el nacimiento de un... tu hija, ¿no? No, fue la primera comunión de mi ahijada. Sí, Y había gente. Eso fue bastante masivo, por lo menos lo que vi en las fotos. Ayer había sí. más de No, pero no 300 había tanto. personas. Está claro que no se está viviendo igual. Aquello también fue un momento importante para el club, porque recordamos que venía de una deuda económica enorme, no podía ni hacer fichajes. Lograr aquella permanencia en preferente tuvo un mérito increíble, porque no había un duro, no se podía ni tramitar las fichas. Se juega con gente de la cantera y la cantera no es la cantera de a día de hoy, de que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, fue creciendo, volvió a tercera, se enganchó la gente. Después es verdad que costó mucho jugar un playoff, había que dar ahí un cambio de paso a nivel deportivo. Fue Rafa Sáez el que vino y cambió la mentalidad. Se juega el playoff, se logra el ascenso, pero el año pasado es un paso atrás muy grande con el descenso, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, la afición siguió ahí, ¿no? El club le pide a los socios mantener las cuotas, las mantienen, hacen un esfuerzo económico, todas las empresas siguen al lado del club, la afición en el primer partido de pretemporada va a animar, eso no se ve en ningún lado, que un partido de pretemporada te vayan a animar, un partido amistoso, ya te están dando un mensaje de ambición, de que están enganchados, de que quieren, y entonces yo creo que ahora mismo pues se están como empujando, ¿no? A intentarlo, a conseguirlo, a poner toda la carne en el asador, que es lo que se pide, ¿no? Más allá de justificaciones o historias, lo que se pide es, oye, que el club quiere crecer, quiere ir hacia arriba. Y yo estoy convencido que va a ir hacia arriba tarde o temprano, o sea, que es imparable, porque esto que vimos ayer no se va a frenar. Decía el argentino Adolfo, me decía esto antes del partido. Mira la gente que hay aquí, ya ganamos. Lo que se consigue, o sea, mira cómo está esta afición. Esto no lo veis en ninguna quinta categoría del fútbol español, en ningún campo lo veis. No lo veis. Y aquí están, y están ahí, y al pie del cañón, y el equipo ayer no dependía de sí mismo. Es muy fácil sumarse al caballo ganador. Ayer había muchas posibilidades de que pasara lo que pasara, que el Fabril ganara, independientemente de lo que hiciera la Rosa. Y aún así la gente fue igual. ¿Por qué? Porque bueno, el arosismo está ahí y yo lo celebro porque
tarde o temprano o club va a ir hacia arriba, va a crecer, o sea, es inevitable. Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, vamos a ver qué dijo Luisito ayer después del partido. Vamos allá. Con Luisito, adestrador do Arosa despois da derrota hoxe na Madalena. Que tal boas, Luisito? Primeiro, unha valoración do partido. Buenas. Bueno, eu creo que o partido estuvo na primeira metade, nós non estuvemos alá moi ben, sobre todo con balón costounos moito e tuvemos moitos erros a nivel defensivo, pero bueno, despois na segunda parte evidentemente pois puxámonos moitísimo, despois estuvemos moi ben con balón, fomos quen de empatar, xenerámoslle moitas ocasións de gol, pero que non se pode nun partido que é como un playoff, isto pasache nun playoff e teste que botar a San Pedro, porque non vin as imaxes, pero é polo que me contan que o penalti, o meu futbolista dime que non é penalti, e todo o mundo me dixo de que non foi penalti. É unha, o digo agora porque acabou todo, pero que este equipo acabe co caudal ofensivo que temos nós, que este equipo acabe con un penalti só a favor é unha vergonza. Vale, eu non vou dicir de que nós non quedamos campeóns polos árbitros, non. Eu o primeiro que teño que facer é felicitar ao Fabril, que me alegro unha barbaridade por eles, que tamén foron xustos gañadores, enhorabuena a todo o club, a todo o seu adestrador e aos seus futbolistas, que fixeron un campañón increíble. Noso gran mérito que tivemos é estar pelexando con eles estes últimos 90 minutos de competición, pero si me doi que é o único que pide un pouco de xusticia con estes futbolistas que se matan a adestrar e ti non podes fundir un partido que isto chega a ser un partido de playoff quedache unha cara de gilipollas que non pode ser, non? É o único que recrimino. Evidentemente a Federación pon un cuarto árbitro, que eu tamén estou de acordo para que non pase o que pasou a temporada pasada, pero eu creo que hai que ser un pouquiño que todo o mundo nos xoamos moito, pero independentemente deso, evidentemente o Villalbesa non lle quero restar mérito porque é un dignísimo rival, un equipo que, eu volvo a repetir, saleu da lomba con 2 puntos de ventaxa sobre nós, todo o mundo pensaba que iba a ser un serio candidato a ascender directo, sin embargo está no playoff porque ten un ramillete de futbolistas, é un moi bo equipo, podía pasar de todo, nos pelexamos hasta o último minuto, estou super orgulloso dos futbolistas que non se entregaron en ningún momento, e sobre todo na segunda parte o equipo que eu quero, esa é a imaxe que eu quero do equipo, non na primeira parte que salimos a facer cousas que nós non adestramos e por iso nos equivocamos moito na primeira metade e o equipo non pode xoar atenazado, nós temos que xoar como sabemos nós, ser moi protagonistas con balón, pero cando non temos balón recuperalo o máis rapidamente posible, e agora pois tócanos ao de Ourense, alabo a outra casa que alá me trataron moi ben e a pelexar que era unha das posibilidades que había porque sabíamos que era moi difícil ascender, non sei que me doi é pola xente que nos veu apoiar porque o do contento que estou, recuperamos toda a xente, toda a vila de Villagarcía está volcada co equipo e nos vamos a pelexar hasta o último minuto de todos os partidos que nos toque xoar. Falando desa afección, hoxe en moitos sentidos era un, non sei se, hombre, non vou dicir un adestramento porque tiña opcións de campeonato, pero é verdade que este partido vai ser un dos partidos que podese atopar un playoff por ambiente, por emoción. Sí, tal cual, sí, no, evidentemente, eu dolle mil gracias ao que fixeron, que vir desde Villagarcía hasta aquí non é nada doado, mira o que fixeron, é para aplaudir, ese teño claro, eu estarei eternamente agradecido que como tratan o equipo, pero a min fastídeme por eles, por lo menos non gañar, porque o que quería era gañar por respeto a eles e porque é a miña mentalidade. Agora non vale de nada lamentarse, o que hai que preparar a conciencia a primeira eliminatoria, Caudé, que vai ser unha eliminatoria super difícil, porque é un equipazo tamén, e que fixo un temporadón, e agora non nos queda outra que preparar a conciencia todo, e pelexar e tratar de pasar. Nunha xornada de transistores, por arriba, por abaixo. Eu non vi nada. Non viste nada, pero é verdade que chegou un momento no que o resultado da Arosa dependía do voso rival, incluso podería se dar cun empate volver a apuntar. Pero eu xa faltando 5 minutos, preguntei como iba o rival, porque eu intuía que, vamos a ver, o Fabril ascendeu porque é mellor equipo que ningún, porque o demostrou. É o máis normal é que xogando contra o Barco que gañara, vale? Eu creo, sinceramente, que o Barco compiteu con unha dignidade terrible, hai que aplaudirlle, sinceramente, eu creo que hubo un equipo que adulterou a competición, que foi o Arzúa, con todo o meu respeto para o Arzúa, que lle quero unha barbaridade, e ali xou o meu fillo, pero non se pode darlle a baixa a 2 futbolistas e marchar para o Lalín
cando había equipos implicados e foron a xoar. Eu non digo que os que foran a xoar a Ourense que non se mataran, porque estou convencido, porque eu teño moita amistade co adestrador do Arzúa, e que se mataron todos. Ahora, non me parece éticamente que a Federación sancione con 3 puntos ao Celta C, porque un futbolista seu, asalariado do Celta, lle quiten os 3 puntos porque xogou co filial, e despois que permitan pois a Enjamio e a Chiño a carta de libertade fichar noutro equipo e debilitar ao Arzúa, porque son os 2 mellores futbolistas que tiña, debilitar ao Arzúa, porque hai outros equipos. Eu non digo porque o Valerome, se a mí me diz que equipo querías que xogara o playoff, eu, evidentemente, na UD foi unha das miñas casas, da miña casa, entendes? Pero a min, sinceramente, creo que isto a Federación tiña que poñer cartas sobre a mesa, porque isto é, non para esta temporada, que xa está así, pero a min parece adulterar a competición porque foi debilitado o Arzúa sin 2 futbolistas e había outros equipos implicados, como era o caso do Alondra, non? A min, sinceramente, digo con todo o cariño do mundo e con todo o meu respeto do mundo para o Arzúa, pero igual que lle quitaron os 3 puntos ao Celta C, porque eu non o vexo lóxico, sinceramente, pois eu creo que adulterar unha competición ti non podes que non lle deixes xoar a Damián porque comprou uns partidos co Celta C e permites a carta de libertad a uns xogadores a falta dunha xornada para que vayan a xoar co Lalín, con todo o meu respeto para Lalín. É unha opinión moi particular miña, non falo como adestrador do Arosa, ni nada, falo como Luisito, porque eu creo, sinceramente, que iso é adulterar unha competición, donde alégrome por outra parte que se clasificara o dito isto, é que non mo tomen a mal en Arzúa, porque si mañán o fai o Arosa ou mañán o fai outro equipo, o direi exactamente igual. A última, Luisito, falando desa eliminatoria ca o de Ourense, vai ser espectacular porque, sen dúbida, son as 2 mellores aficións da categoría. Sin duda, non, pero xa vivimos fai 15 días fomos ali, e a afición é unha afición, xa sabemos o que non vai esperar, a afición vais entregar co seu equipo, pero nós tamén sabemos que a nosa vais entregar a favor nosa. Eles xa saben o potencial que temos nós e non saben perfectamente o potencial que teñen eles. E vai ser unha eliminatoria super difícil, como vai a ser tamén a do Villalbés co Rápido de Bouzas. Por que? Porque agora sí que é difícil ascender. Non como antes no playoff, que prácticamente regalaron os ascensos. Agora é difícil, non. O seguinte, creo que hai un mérito tremendo, que estou a 100% de acordo en darlle ao campeón o ascenso, pero despois as eliminatorias, eu particularmente prefería enfrentarme como antes, porque o grupo gallego é moito máis fuerte que outros. E pasar aquí coa UD e co Rápido Bouzas, co Villalbés, é complicado. Somos 4 equipos do melloriño que hai, que o demostramos, e 3 van a quedar fora, esperemos que sean eles 3 e que nos pasemos. Pois agradecemos a... Pues ahí está, choque de trenes, como decía Luisito, para la semana. Yo ya avisé aquí hace un par de semanas después del partido que había esas imágenes de la afición de la escuadra de Quinada animando a Lourense, que podían ser nuestros enemigos pronto, así que espero que todo ese buenollismo no se transforme en una puñalada por la espalda y haya que lamentar una eliminatoria en un par de semanas. Aquí no hay amigos, yo creo que hay que tener esa mentalidad. Y otra curiosidad que comentaba Luisito, porque hoy escuché unas declaraciones del presidente del Alondras, que se quejaba mucho del formato de 16 equipos, liga corta y demás, y eso que pasa con el Arzúa, pues yo creo que es una consecuencia de eso, ¿no? De que tú haces una liga corta y la liga por debajo la largas, pues bueno, es tentador al menos, ¿no? Que jugadores digan, mira, pues puedo seguir un par de semanas más, un mes más, pues cobrando, muchos viven de esto, ¿no? Cobrando, jugando más, porque si no me tiro desde abril hasta cuándo, hasta agosto, septiembre sin jugar, así que a ver si le dan una vuelta a eso. Y bueno, dicho esto, como ya veis, estamos intentando, ¿no? Encender más si cabe aún el fuego del playoff entre nosotros 3, pero tenemos un límite, ¿no? Porque Gonzalo es Gonzalo, yo soy yo, Diego es Diego, y tampoco podemos hacer milagros aquí. Entonces hoy nos pusimos en la reunión que hacemos todos los días, todos los lunes, antes del programa, a ver qué hacemos, cómo podemos levantar el ánimo, cómo podemos aquí encender fuego, podemos hacer que arda todo. Y dijimos, pues traemos al capitán, traemos a la leyenda de la Rosa. Así que tenemos hoy a Julio Rey. Aquí Hola, está. buenas noches. Y aparte, Julio, yo suelo ser muy bueno en estas cosas, pero ya perdí la cuenta de las veces que viniste. Estaba Cuarta, pensando quinta. antes. ¿Lo sabes tú? No sabría decirte ya. No. Puede incluso 4. que hayas hecho más programas que Iván. Que Iván empezó hace poquito a abrir los directos. Igual lo llevas por delante o estáis ahí, ¿eh? O que Rivas últimamente Es verdad. ya lo adelanté por la derecha.
Ya lo sé que era, Rivas. Bueno, ¿qué tal, Julio? A ver, vamos a empezar por el partido de ayer. ¿Qué tal viste el partido de ayer? Bueno, el partido sabíamos que era muy difícil. Difícil, no imposible, pero difícil. Además era un Racing Villalbés que, a pesar de no hacer una segunda vuelta como la primera, cuenta con jugadores determinantes para la categoría y que en acciones te pueden ganar. El partido se nos hizo cuesta arriba con ese gol de ellos en la primera parte. Luego la segunda vuelta, bueno, es cierto que llegaron nuestras ocasiones, llegó el empate y en una acción, bueno, desafortunada del árbitro, pitó penalti cuando no lo era y ya se hacía cuesta arriba. Y bueno, también luego yo estaba pendiente también del móvil y ya vi que el Fabril iba ganando 0-1. Luego me habían dicho que al Barco le habían anulado un gol. Luego vi las ocasiones, pero bueno, al final hay que felicitar al Fabril porque es justo merecedor. Si hubiésemos sido nosotros seríamos justos merecedores. Al final creo que hemos hecho una buena temporada y ahora hay que seguir. La temporada no acabó y aún sigue. Hay que 6 jornadas más. ¿Cómo está el ánimo del equipo después de lo de ayer? Y porque esto no para. Bueno, el equipo esta semana, la verdad, estábamos confiando, bueno, confiábamos bastante en ser campeones porque es la mentalidad que tenemos. Al final, cuando fichamos aquí o renovamos, te marcas el objetivo de ascender y quieres ganar y es la mentalidad que tenemos y bueno, la mentalidad que el club ha tenido estos últimos años. Sabíamos que, como he dicho, no dependíamos de nosotros, entonces, bueno, sabíamos que una vez que acabas el partido, si no éramos campeones, teníamos que mentalizarnos ya cuanto antes de que esto sigue, que esto continúa y vamos a darle más fútbol a la Lomba, que al final, oye, que si se consigue, pues el mes de mayo, pues bien bonito es. Oye, Julio, tengo una curiosidad. Un partido como el de ayer, en el que había otro resultado en juego, ¿cuesta abstraerse de lo que pasa en el otro lado? ¿Lo Mm, conseguisteis o os llegó alguna información? No, pues cuando estás jugando, estás pendiente del juego, no estás pendiente de cómo va el Fabril ni nada. Yo creo que también la afición, en este caso si llega a haber metido el Barco, yo creo que la propia afición ni cantaría gol, porque tendría a lo mejor yo creo que miedo en que nos repercuta o así, pero yo personalmente y creo que todos mis compañeros no estábamos pendientes de lo que estaba pasando en el otro campo. Al final, oye, sabíamos que teníamos que ganar, que ganando había más posibilidades, pero bueno, como ya te dije, no estás pendiente tampoco. Y en el descanso Julio, tampoco. En el descanso tampoco os preocupasteis del resultado. Bueno, ahí preguntas, miras al compañero así como tal y ya te hace o así o así. yo Hasta te ahí digo, sí, hasta ahí Julio, sí. que si marca el Barco cae el campo. De hecho, el Barco marcó Algunos gol. sí, alguno El cae. Barco marcó gol. Yo no estaba allí, no puedo decir lo que pasó. El Barco marcó gol y casi me explota el móvil, ¿sabes? O sea, nunca me Ya, llegan tantos gol, 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 gol. Al segundo ya se acabó anulado, ah, cabrones, hijos de puta, tal. Pero bueno, que te digo mensaje, yo que eso mensaje, de, mensaje eliminado, mensaje eliminado. claro, eso de que la gente no está pendiente y no lo canta, lo siento. Vosotros igual sí, pero la gente no. Oye, ¿cómo están los ánimos? A ver, dinos la verdad. ¿Tú qué percibes? ¿Es un poco bajón, tal? ¿Estáis No, con ganas para el no, para playoff? nada. ¿Cómo recibisteis todo? Para nada, es más, que somos un vestuario que hay muy buen rollo entre nosotros, somos muy bromistas, nos metemos bueno, los unos entre los otros y sacamos el lado positivo de las cosas. Bajón, bueno, a ver, ojalá haber sido campeones, no te voy a mentir, sería la hostia, pero bueno, es que al final estamos poniendo muy poco valor, que hemos conseguido un playoff, es cierto que el objetivo era ese y lo conseguimos desde hace mucho tiempo. Y yo personalmente, lo que se está viviendo estos últimos años en la Lomba, en la afición, es increíble y creo que eso también es un punto, bueno, es un trofeo. Un trofeo porque al final los otros jugadores cuando vienen a la Lomba ven lo que generamos y también es un aliciente y es una motivación para ellos y cuando juegan contra nosotros meten un plus más. Estaba viendo la foto ahí de Francisco Vázquez, nos lo comentamos, el jueves hay asamblea y tenemos que hablar del
punto de la expulsión, ¿no? Que se plantea por lo que pasó. ¿Cómo lo veis vosotros? Os lo pregunto a los tres. Pues es complicado, es un tema complicado. Yo estoy a favor de que la gente quiera, ¿no? Recibir el Arosa, de que haya candidatos. En el entorno de Arosa no hace mucho hubo equipos que incluso tuvieron riesgo de desaparición, creo que la de Villalonga, San Sencho, ¿no? Por falta de gente que quiere hacerse cargo, que en muchos aspectos es una, es una putada, ¿no? Porque te quita mucho y da muy poco, depende de, de cómo lo ves. Así que yo animo tanto a Francisco Vázquez como a cualquiera que quiera presentarse y tenga un proyecto y cree que pueda ayudar a la Rosa, que lo haga y que yo, al menos yo estoy dispuesto a escuchar. En su caso específico, no creo que el modo de empezar haya sido el, el correcto en su día, ¿no? Un poco agresivo de más y demás, y esto no le veo, no, esto que hizo de registrar todo y tal, no le veo mucho sentido. Es verdad que no, son ya años que lo tiene y nunca hizo ningún tipo de reclamación ni nada, pero bueno, no creo que hacerlo, aparte de hacerlo sin decirlo, no sé exactamente cómo se enteró el, el equipo, no creo que, bueno, no me parece un movimiento del todo, no lo sé, del todo correcto. Así que yo animo a la gente que vaya, quien quiera votar que sí, quien quiera votar que no, y lo que decida la gente, la cosa es de la gente, es de los socios, así que todos allí el jueves. A ver, yo, el hecho de que alguien se presente a las elecciones y que haya más de una alternativa, eso es la consecuencia de que un club está creciendo. Justo. ¿A qué voy con esto? Ojalá hubiera no dos, sino 35 alternativas. Eso sería positivo. Evidentemente, la Rosa tiene que mirar hacia adelante. No solo puede quedarse en el presente, que es muy bueno, y hay una empresa muy importante que sacar adelante, que es un ascenso, pero tiene que mirar hacia el futuro. Y desgraciadamente para todos, Manolo Avalo no va a ser eterno. Esto no quiere decir que para mí lo que está haciendo Francisco Vázquez sea correcto, ni mucho menos. Es totalmente incoherente, incorrecto e impropio de una persona que quiere a la Rosa o que dice que era la Rosa. Eso no se puede hacer en la vida. Si tú como socio te percatas de que el club no tiene registrados el nombre y el escudo, que es una cosa que podría tener o no tener, porque yo creo que el 95,5% de los clubes del nivel de la Rosa no lo tienen registrado, ni el nombre ni el escudo, es lo que yo pienso. Pero si tú te percatas de eso, lo que tienes que hacer, si actúas de verdad de buena fe y como socio que quiera el club, es informar al club de ese detalle y que el club sea el que registre su nombre y su escudo, que Paso lo ha vestido durante casi 80 años. Eso es lo que tienes que hacer. Evidentemente, para mí, y lo digo así abiertamente, la opción Francisco Vázquez no la votaría, no la votaría nunca, pero sí es bueno que haya más alternativas para el club, para llevar el peso del club. Tenemos una directiva que, bueno, me quito el sombrero 26 veces si hace falta, pero es una directiva que ya tiene más de 70 años la gran mayoría y el club necesita un impulso, necesita una fuerza y necesita que poco a poco se haga una transición positiva para que el club siga teniendo energía y músculo. Lo de Manolo ya y lo de la gente de la directiva no tiene nombre. Eso es un monumento al arosismo que si alguien hay que hacer una estatua el día que sea necesario, uno de ellos es Manolo Avalo en Alomba, porque lo que ha hecho él, ya me contarás. Pero repito, lo de Francisco Vázquez no me parece un comportamiento correcto, pero yo creo también que no se debería plantear su expulsión. Si este hombre, somos un club democrático, si este hombre quiere presentarse a las elecciones, que sean los socios los que decidan. Ni más ni menos, que sean los socios los que decidan. Ha hecho una cosa incorrecta, pero yo no lo expulsaría como socio. Simplemente, básicamente, que si te quieres presentar a las elecciones, preséntate. Pierdes. Pero yo creo que expulsar como socio a alguien no lo sé, no me parece del todo adecuado, básicamente. Yo en la línea comentas, Diego, a mí, por ejemplo, tampoco cuando se presentó la última vez, que le pusieron alguna traba, tampoco me gustó demasiado eso, ¿no? Si quiere presentarse, que se presente y que vote la gente. Como curiosidad que decías tú, que pocos equipos, que es que pocos equipos del nivel de la OSA tengan
registrado eso, yo estuve jugando un poquito, ¿no? Con la página, la web de las patentes y demás, y vi que el Celta lo tiene registrado desde el 92 o 93, desde los 90, ¿no? Es un equipo grande, ¿no? Un equipo grande a nivel Galicia, que hace mucho dinero seguramente a partir de camisetas, cualquier cosa que contenga el escudo y demás, y es relativamente reciente, ¿no? Considero yo, que yo creo que el negocio este de fútbol, merchandising y demás es una cosa de los últimos 30, 40 años, ¿no? Y un ejemplo es que el Celta digamos que lo protegió en los 90, no hace tanto tiempo. Y si miramos para atrás, el Arosa es un recurso, no el Arosa, los equipos del nivel de tercera y demás, pues no se explota mucho pues por las posibilidades. Hace poquito el Arosa sí que empezó, hace unos años, sí que empezó a vender camisetas y se venden mucho y se ve mucho arlecnado por gradas, pero hace 10 años, hace 11, 12 años veías pocas camisetas, no salían a la venta. Entonces, bueno, entiendo que igual sí que debería haberlo hecho el club, pero yo creo que una lista de prioridades tampoco es una cosa, ¿no? Un sine qua non que tengas que tener. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos. Ojalá hubiese más candidatos porque eso también significa, que quiero decir que Manolo lo hace muy bien, ¿eh? Que no se me malinterprete. No, lo que dijo Diego, que haya muchos candidatos significa que el club interesa, que La Rosa es una buena empresa, porque al final un club es una empresa. Y cuantas más candidatos hayas, pues mejores ofertas habrá. Luego, por el tema de Francisco, la verdad, si tú eres socio y dices amar al club y quieres ser presidente, si tú ves que el club, que el nombre no está registrado, lo suyo es avisar. Entonces, no quiero decir que sea mala persona porque no lo conozco, pero es un acto muy feo y no sé. Creo que deberíamos de remar todos en la misma dirección y a veces parece que uno pues no rema y eso hace que todo sea pues más difícil. Pero bueno, le quiero decir que la directiva actual con Manuel a la cabeza, yo desde que estoy aquí no le puedo poner ni un pero. Bueno, yo voy a dar mi opinión también. No creo Claro, claro. que bueno, primero creo que el jueves va a ser expulsado como socio, de forma mayoritaria. No creo que lo vayan a expulsar como socio para que no se presente a las elecciones. Tampoco creo que esto haya sido tan grave como. Lo que realmente creo es que desde que perdió las elecciones, pues ha puesto una serie de demandas, está haciendo, digamos que está llevando al club a una situación que en vez de ayudar y hacer una oposición, no sé cómo calificarlo, pues normal, pues no, lo está metiendo en problemas, en juzgados, diciendo públicamente de que de una auditoría, que quiero las cuentas, dejando entrever, no sé qué quiere dejar entrever, cuando económicamente la gestión de Manolo Avalo está ahí. O sea, yo he vivido situaciones en La Rosa muy mal, pero muy mal, de no pagarle a los jugadores, de tener que hablar de esto, de estar el club muy mal. Joder, desde los últimos 13 años, el La Rosa es un club cumplidor, es un club serio, es un club que crece. O sea, no se puede estar dejando entrever de que aquí pasa algo, porque no es así. Después, también falta mucha experiencia de cómo se lleva un club. No se pueden dar todos los datos de un club con esa transparencia que se pide, cosas que no se puede, por las razones que sean, pero no se pueden ser en un club modesto, porque eso es un club modesto, no es un club profesional, ni es una empresa, es una sociedad cultural, que sí que hay personas que están aseguradas, pero hay gente que colabora y que va a ayudar, y mucha gente que colabora desinteresadamente. Entonces, tampoco se puede pedir como si fuese una empresa. Hay mucho desconocimiento de cómo se lleva un club, y eso también creo que lleva a decir cosas que después en la práctica es imposible, porque en el momento que tú te ves ahí, ves el margen de maniobra que tienes. Entonces, yo creo estas tres cosas, ¿no? Que primero, que no lo van a expulsar por esto, ¿no? Que al final solo es el detonante, sino por lo que está haciendo con esas demandas continuas, llevando al club a los juzgados, llevando a Manolo al juzgado, haciéndole al club perder dinero, tiempo y que no viene a cuento. Segundo, tampoco para que se presenten las elecciones, porque si se presentan las elecciones, estoy seguro que el resultado sería todavía peor del que sacó, porque al final
está completamente solo. Lo normal es que si tú quieres hacer una oposición, pues sumes en tu barco a gente y cada vez seáis más y haya, no sé, pues ahí en los clubes se generan plataformas, pero es que aquí está él solo en una huida hacia adelante y al final pues va a acabar como va a acabar el jueves, de forma triste, y espero que se zanje ya y que si algún día alguien quiere ser presidente en este tipo de clubes, solo tiene que esperar, porque la gente que está en un club, y yo lo sé porque mi padre estuvo muchos años, la gente que está en un club pierde tiempo, pierde dinero, pierde muchísimas cosas y al final se cansa, se desgasta y se va a su casa. Nadie está en un club está en un club porque son un poco, es decir, gilipollas, ¿no? Al final es verdad, la gente que está ahí, o sea, que al final si quieres ser presidente, llegará un momento que nadie quiera serlo en el arroz y lo podrá coger. No hace falta hacer esta oposición porque llegará su momento. Lo que pasa es que comportándose como se está comportando, lo único que está haciendo es que la gente esté en su contra, ¿no? Por eso para mí es una torpeza por su parte. A ver, tú puedes hacer oposición, pero no puedes hacer una oposición destructiva. Tienes que hacer una posición constructiva, una posición lógica, coherente. No puedes hacer lo que está haciendo este hombre. O sea, yo creo que se está equivocando de cabo a rabo. Primero, a ver, sabrá muchísimo de empresas, pero es lo que tú dices, de llevar un club de fútbol, o sea, no, cero patatero, o sea, -5. O sea, un club de fútbol a este nivel necesita, bueno, sobre todo de cariño, y no mirarlo como una empresa, sino mirarlo casi como un hijo, que es como se le mira actualmente en la directiva. El Arosa no es un club de que presiden, es un club que quieren, básicamente. El Arosa para presidirlo hay que quererlo, y para hacerlo bien hay que quererlo como, bueno, como si fuera de tu sangre. Y eso es lo que está pasando en el club ahora, y por eso me quito el sombrero, repito, o sea, porque es espectacular. O sea, las pocas veces que coincido con ellos, sin ir más lejos, en el torneo del otro día, y ver la implicación no solo de la directiva, no solo de Manolo, de Rosario, no solo de Cascallar, no solo de la gente que está alrededor del club, o sea, se te pone la piel de gallina solo de pensarlo, ¿eh? Es que es emocionante, joder. Entonces, que no sepamos, que haya una persona que quiera cortar eso o bombardear eso, intoxicar eso, llamemos, es que tiene que salir repelido como sea. Tiene que salir repelido como sea. Y si nadie lo hace reflexionar, pues tendrá que darse cuenta que tiene que hacerlo. A lo que voy, expulsar a una persona de una entidad, no lo sé, no lo sé. No lo sé hasta qué punto, no sé. Ahí tengo muchas dudas, la verdad. Que el hecho es grave, evidentemente es grave. Que hay quizá mala fe porque si hubiese buena fe, se hubiese avisado al club y sería lo más correcto, pues también podemos entrar en ese debate. Pero, no sé, lo de expulsar a alguien y someterlo al escarnio de los socios no me parece del todo correcto. Yo creo que los socios que decidan por su propia decisión, cuando haya unas elecciones, este hombre se presenta, y si no se presenta, que lo único que le pido, por favor, es que deje de meter al club en fregados, porque eso lo va a seguir haciendo, siendo socio o no socio. Entonces, yo lo que le pido es que cambie la actitud. No que deje de ser socio, que lo expulsen o que no lo expulsen. Lo que pido es que cambie de actitud, que reflexione. Y si quiere a La Rosa y si quiere a Vila García, que sume, no que reste. Es lo único que le digo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues obviamente, siempre tenemos bastante buzón número 12, pero creo que cuando hay desplazamientos y nunca hubo un desplazamiento como el de ayer, tenemos bastante material. Así que vamos a verlo, vamos a echarle un ojo. Buzón número 12. Pues esto es lo que pasa en la escuadra arlequinada. Afonías, sangre y mucho cansancio después de los partidos. Empiezan los playoffs, ¡vamos! Quería darle las gracias por aquí a Telegaita, esos que nos ponen la U en nuestro nombre, en el nombre de nuestro club, esos que ponen ahí la U y nos llaman Arousa, su puta madre, que por qué cojones nos ponen el partido el puto lunes. ¿Qué cojones es esto? ¿La Champions o qué hostias? Por culpa de estos cabrones no puedo ir al puto partido. Cago en la madre que los parió. Y ánimo, ánimo, que después el domingo que viene a las 9 menos cuarto. Champions League. ¡Ja!
y mucho ánimo y mucha fuerza a toda la plantilla, pero en especial al capitán, a nuestro capitán, que a veces a algunos se le olvida que es nuestro capitán y hay que tener un poquito de respeto. Vale, ánimo Julio, para mí eres uno de los mejores del equipo, siempre. Hay Lunes. cierto malestar con los horarios. Lunes a las 6 de la tarde, hablado ahí con el presidente de la Unión Deportiva Ourense, decía que, claro, que ellos ponían el lunes porque el sábado juega el Ourense Club de Fútbol en Ocouto y porque al ser un puente, mucha gente ourense pues va a aprovechar para moverse el fin de semana y el lunes estarían de vuelta y aparte, el lunes no hay fútbol provincial, entendemos que no habrá fútbol profesional, aunque no lo sé, como siempre hay fútbol todos los días. Entonces, habrá más gente en el campo. Para la gente de Vilagarcía, mucha gente de Vilagarcía, era mejor el domingo, porque así el lunes lo tienes como para descansar, ¿no? El ser festivo. Ojo, también lo que apunta ahí este aficionado, el partido de vuelta, al ser por la televisión de Galicia, va a ser el domingo, día 8, quiero recordar, día 8, día 7, bueno, estoy muy seguro. El siguiente domingo a las 9 menos cuarto. Es la hora que ha fijado la televisión de Galicia, 9 menos cuarto. Para la gente de Vilagarcía ya va a ser un horario un poco raro, un domingo a las 9 menos cuarto, pero para la gente de Ourense es tremendo, porque el partido acabará a las 11 menos cuarto, si no hay prórroga, después se tienen que volver a Ourense, van a llegar de madrugada, van a llegar 12:30, 1 de la madrugada, lunes es día laborable, bueno, un horario un poco extraño, por muchos intereses que tenga la TVG, yo creo que hay que pensar un poquito en el fútbol modesto y en el aficionado modesto, sobre todo, que se desplaza. Y bueno, no sé cómo lo veis esto, lo del tema de los horarios. Julio. Dices que para Que diga Julio. Julio, que es el más afectado, claro. Pues al final te vas a jugar una semana muy importante, 2 partidos. Al final, si es el lunes ya es oficial y al final el domingo a las 9 son horarios y días diferentes y raros. Al final el lunes, vale, lo puedes llegar a entender. El sábado creo que juega el Orense también en Ocouto, entonces bueno, el domingo recupera mejor el campo. No sé si dan lluvia, no ya dan lluvia, pero bueno, también nos puede favorecer a lo mejor jugar el lunes para que el campo recupere. Pero al final el domingo a las 9 es un horario feo, ya no solo para nuestra afición, sino para la afición del Orense y para los jugadores, porque al final son los partidos más importantes del año y en vez de pensar en nosotros, en la afición, que es los que estamos fin de semana ahí todas las semanas, pues al final pues te vas a tener que ver perjudicado por la tele, pero bueno, al final ellos también ponen dinero y son los que mandan. Decías tú, Gonzalo, que un horario terrible para la gente de Orense, pues para los de la prensa escrita, no te digo nada, ¿eh? Vale. Pero bueno, pero... Va a salir, respecto al sale el horario, lunes, sale Crónica el lunes ese del partido a las 9. Va a salir Crónica ese lunes después. Dios mío, Yo tendría que salir, pero... si hay prórroga en papel no creo, porque mi horario de cierre es a las 11 menos cuarto. Entonces en papel lo voy a tener prácticamente imposible. No. Ya nadie compra papeles. Bueno, algo se compra todavía. Algo se compra. Bueno, Yo creo que esto es el enésimo intento de bombardear, ¿no? La onda arlequinada y el éxito que tiene en nuestra audiencia. Yo escuché, me dijeron esta semana que hoy es el último capítulo de la Isla de las Tentaciones, que ya no hay más. Entonces, claro, ya no tenemos competencia para la semana. Pero no o nos sea, le ponen. ganamos la batalla del prime time. Le ganamos. Exactamente, exactamente. Ese ya lo ganamos. Solo perdimos con Pacheco, que creo que lo ve aún. Pero entonces yo creo que alguna mente maquiavélica pensó, a ver, ¿cómo podemos jugar a onda arlequinada? Pues con el Arosa. Es que es el arma perfecta, ¿no? ¿Qué es lo único que le impide a un arosista de pro de verdad, como podemos ser cualquiera de los que estamos aquí, no ver a onda arlequinada? Pues que juegue el Arosa, que es lo único más importante que onda arlequinada. Así que bueno, es lo que toca, es lo malo de estar en la cima. Bueno, yo creo que podremos hacer el programa igual, empezándolo a las 11, eso sí,
pero yo creo que el lunes podremos hacer una arlequinada porque... Pero igual No, mucha Diego, gente yo creo que sí. está volviendo, ¿no? No, El no hay lunes, mucha el gente lunes, que esté volviendo y el lunes demás. del El partido partido es a las Orense. 6, si el partido es a las 6, la gente a las 8:30 está en casa. Yo estoy 8:30, preparado 9. para el lunes. Yo el lunes O estoy sea que yo creo preparado. que el lunes lo podemos retrasar porque nosotros sí que vamos a andar justos, los que tenemos que currar, pero yo creo que podemos hacer una arlequinada perfectamente en caliente el lunes después del partido. Julio, ¿cómo Venga, ves venga, esta va. eliminatoria contra la Unión Deportiva Ourense, que hace muy poquito que fuisteis allí a jugar? Pues es un equipo que me gusta mucho, son muy dinámicos en el medio campo. Manu me parece un muy buen jugador. Eh, es muy igualado, es un partido muy igualado. Queremos ser protagonistas ambos con balón. Es cierto que nuestro partido allí, los 60 minutos, bueno, la primera parte fue muy buena, pero bueno, al final ellos se vinieron arriba, se quedaron, bueno, al final fue un 2-3, pero se quedaron con unas muy buenas sensaciones y yo creo que al final es un partido que bueno, vas a tener que estar atento los 90 minutos, siendo conscientes de que hay un partido de vuelta también. Al final no vas a querer perder el partido en la ida, no lo vas a ganar, pero no lo quieres perder. Entonces, eso es lo principal, salir con ganas, con una victoria, pero sobre todo pensando en que hay un partido de vuelta también. Bueno, vamos a hablar de dinamismo. El Arosa, el equipo más dinámico de la Arosa esta temporada que yo vi fue precisamente contigo jugando por dentro. En Orense, precisamente. Yo tengo que decir que la primera parte del otro día en Orense, en Ocouto, contigo por dentro, fue la mejor primera parte de toda la temporada. O sea que, ¿cómo ves lo de jugar por dentro? No, ahora estás jugando toda la temporada en banda, eso de jugar por dentro, que no te hace tilín. Pero di la verdad, Sí, ¿viste? Julio, A ver, como no si nadie digas. te oyera, Yo, Como si nadie te claro, oyera. no, porque ya te veo venir. Yo estoy para donde me ponga el míster, a ayudar al equipo, tal. No, dinos la verdad, Sí, sí. Porque ya te veo no, a venir. ver, Sí. al final siempre he jugado por dentro y es donde más me gusta jugar. No lo voy a mentir, bueno, es que al final toda mi vida he sido media punta o siempre he metido más por dentro. Al final este año pues estoy jugado ahí, bueno, estoy más hacia la banda y bueno, a ver, es cierto que a veces me intento meter dentro, pero intentamos por el juego del equipo estar abiertos, llegar a profundidad y al final tenemos dos delanteros y Losada cuando está en el campo también, pues que son buenos rematadores, que pisan área y al final esto es un equipo, no se trata de individualidades, la fortaleza es el bloque. Evidentemente me gusta jugar dentro, pero si tengo que jugar fuera, pues juego fuera. Lo importante es sumar y estar en el campo. Antes de que se me olvide, hay viaje organizado para la afición para el lunes en Ocouto. Os podéis apuntar en Abadía Duque en las oficinas del club. El autobús va a salir a las 3 de la tarde desde Abadía do Duque. El precio son 15 euros para adultos, incluye viaje en autobús y entrada y 5 euros para menores de 16 años. O sea que ya sabéis, toda la afición, que bueno, que ya es habitual, ¿no? Lo estamos dando cotidianidad, algo que yo creo que es inusual, ¿no? Que tanta gente viaje de La Rosa, que al fin y al cabo es un gasto importante, ¿eh? Son 15 euros todo el fin de semana, van familias, acabamos de ir a Vilalba, mucha gente fue a comer, la verdad es que yo pude disfrutarlo, tengo que decir que por primera vez hasta mi mujer que no pisa a Lomba, pues incluso se animó, lo pasamos bien, fue un plan familiar, la verdad es que las cosas no acabaron bien y para algunos tampoco empezaron bien porque tenemos un vídeo de un autobús que tuvo algún problemilla. Pequeño problema, cambiamos de conductor, vean ustedes, cambiamos de piloto porque tuvo una pequeña descomposición el conductor, tenemos un pequeño problema en el autobús, estamos solucionando de un limpia parabrisas que se fue a tomar por culo, pero ya lo solucionamos en un momento y nos ponemos de nuevo de camino, la escuadra arlequinada con la marea. Ahí estamos parados en el área de servicio. Tenemos aquí los ingenieros de La Rosa revisando el producto. Parece que está jodido el chisme, hemos quitado el limpia, conductor y ahora vamos a proceder a seguir el camino.
Ahí está, limpia, solucionamos el problema. Ya. Y continuamos la marcha. Vamos para Villalba. Ya está solucionado el problema. Ya está, bien. ¡Vamos! Joder, parecías una parada en boxes, ¿no? Ahí varias pedidas rápidas. Y el limpiaparabrisas ya. Aparte, ayer llovía, ¿no? Era importante tener el limpia ahí para que no hubiera problemas. Y Antonio Lobato al lado de Pepín no es nadie, Qué emoción. Oye, lo de la Yo he afición. de decir, yo vi el vídeo ayer por primera vez, que lo pasaron por el grupo, y lo vi con mucha atención. A ver si lo arreglan, ¿sabes? En plan, había un final, tal, ¿no? Te tiene ahí en tensión, el limpiaparabrisas. ¿Qué habrá pasado? Muy bien, muy bien. El chisme. Oye, podemos ver alguno de los vídeos de la afición con sonido porque piel de gallina. Yo grabé uno que hice un barrido de toda la grada. Lo podemos ver, después lo comentamos. No sé si lo tienes, Doger. Porque, joder, hay que darle mérito, ¿eh? Pues ahí está, piel de gallina, ¿eh? Piel de Oye, gallina es la tercera camiseta que te pones, ¿eh? Tú crees que no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta. Hostia, pues yo ni idea. No. 4. Tercera o No. cuarta. Van Llevas 4. 4. La rosa, la de... Es la quinta que me pongo. Es la quinta. Hostia. Mira, las tengo aquí todas. A ver si os dais cuenta. A ver. Mira, es que esta era muy clara, esta era muy clara. Mira, me puse primero esta, que es la de este año, empecé el programa con esta. Después me puse las tengo al revés de ponérmelas. Me puse la del año pasado, segunda ref, que es esta, con el lado abajo. Después me puse la del playoff de Balaídos, esta que tengo aquí. Que estas eran facilidades de distinguir, ¿no? Después me puse, van 3. La rosa. Ahí está, que es la cuarta, la tengo aquí, dado la vuelta, me la acabo de quitar ahora. Ahí está. Y esta es la quinta ya. No, tenía aquí 2 más para ponerme, mira, tenía aquí 2 más para ponerme, pero ya me pillaste. Está bien. Porque antes del programa, como estábamos en modo playoff, camisetas todos, y todos, yo no tengo esta para lavar, la tiene no sé qué, me la comió el perro, tal, y yo dije, pues yo voy a enseñar aquí poderío y voy a poner todas en el mismo programa. Bueno, Julio, ¿qué me dices de la afición, tú? Que lo estamos normalizando mucho, pero, oye, que ayer eran muchos kilómetros y el día era de mantita y sofá, ¿eh? Que lo hemos normalizado. Me refiero, es la hostia la afición que tenemos. Creo que es de las mejores aficiones de Galicia, ya no solo de tercera, sino que a muchos equipos de segunda y primera ref les gustaría tener la afición que tenemos. Creo que es algo, lo más bonito, y creo que lo mejor de todo es que los niños se están enganchando. Hay mucha gente joven entre la afición, entre los que se desplazan, y eso creo que es una cosa que va a quedar de generación en generación, y es algo que
que espero que continúe para siempre, porque al final el fútbol es un deporte y hay que pasarlo bien. Y esta gente, la afición que tenemos, está con el equipo, pero porque también se lo pasa bien, porque disfrutan, porque hacen amigos, porque quedan, nos vienen a ver entrenar. Oye, pues ole por ellos. La verdad es que no se les puede poner ni un pero y esperemos que siga así por durante muchos años. Pues hay que seguir así, ¿no? La verdad es que es impresionante verlo y ahora que viene el playoff, que no decaiga. Ayer pudo haber sido la leche, haber ganado y haber ascendido, pero bueno, en la última jornada también se asciende, ¿eh? No, no vamos a ser campeones de liga, pero se asciende igual y al final el objetivo es ese. A mí me da igual ascender ahora que ascender en un mes. Me da exactamente igual. Así que hay que Ayer seguir así. estábamos comiendo en un sitio allí en Vilalba, en A Taberna se llamaba. Éramos casi 30 aficionados de La Rosa y, y se acercó David, patrocinador de Abadía Duque, de Café Bar Duque, y me dijo, qué pena que no esté Doval aquí, cómo lo estaría disfrutando. La verdad es que la gente se acordaba de ti, Diego. Menuda faena te hicieron ayer, a nivel profesional, a nivel personal, porque bueno, he de decir que comimos bien, unos chipirones, bueno, pedimos un poquito de todo, chipirones, carne, va, bien, comimos muy bien. Y el hecho de eso, de que a ti te gusta y valoras esto, no solo el tema culinario, sino el ambiente, la gente, ese sentimiento vilagarciano, pues estaba muy presente ayer y la gente se acordaba de ti, Pero que lo sepas. Gonzalo, Bueno, se pues acordaron nada, espero justo no cuando faltar a ningún... llegó la comida o antes también? ¿O fue justo No, antes, cuando estabais en el antes. restaurante y tal? Antes también, vale, vale. No, antes. Espero no faltar a ninguno más, ¿eh? Y había que dar buena cuenta de esos calamares también, que no todo va a ser fútbol. Bueno, pues nada, creo que me toca hablar de los juveniles, ¿no? Ah, vale. Vamos a los Pues juveniles. nada, vamos a hablar de los juveniles también, porque ayer tuve la oportunidad de verlos, de narrarlos para Emitimos Sport, como nos gusta decir, Emitimos TV, y la verdad que fue un partido muy, muy chulo, ¿eh? La verdad que lo único que había en juego era la pelea por el sexto puesto. El Van Sander llevaba 4 puntos de ventaja sobre la Rosa, ahora es uno nada más. Pero fue un partido de área a área, muchísimas oportunidades, muchísimas acciones de remate, muchísima intensidad por los dos equipos, calidad, por qué no decirlo. Y un partido que se resolvió con este gol. En el minuto 89, un gol de Fer, después de estar intentándolo todo el partido. También es cierto que el Van Sander tuvo sus oportunidades y Rodri la resolvió muy bien. Pues ya os digo, un partido que se resolvió en el último minuto, muy buen ambiente en Zacande y que bueno, al final se calentaron un poco de más los ánimos ahí pues por un empujón que luego derivó en 17 empujones y en 85 intercambios dialécticos y al final pues se empañó un poquito ese final, pero bueno, la verdad que recomiendo a todo el mundo, ya queda poquito de liga, pero recomiendo a todo el mundo que no los haya visto que se pase a ver a los juveniles, porque hay buenos jugadores, buenos futbolistas, yo creo que hay futuro, tenemos al equipo en la máxima categoría del fútbol juvenil español, habiendo conseguido la permanencia de cara al año que viene, y este equipo también conviene cuidarlo porque los resultados y los beneficios se van a ver a corto plazo, diría yo. Y tenía una pregunta para Julio. La verdad que hoy me quedo con las ganas de haber hablado más de fútbol, Julio. La verdad, ¿eh? O sea, pudimos hablar de tu peinado, de que eres el flequillo más largo de la liga y demás, pero la verdad que me daron ganas de hablar más de fútbol, porque metiste ahí la patita un poquito con eso de jugar por dentro, pero bueno, yo sé que te cortas, No me sacasteis pero, ajo. pero hay que sacar chicha ahí. A ver, para empezar, ¿a ti qué te gusta? ¿El equipo que vimos en Orense o el otro día en casa con el Somoza es un equipo que va a presionar arriba, un equipo que es ambicioso de cara al gol, que metió 7 goles en 2 partidos, o el equipo que vimos mayoritariamente durante toda la temporada, que salió un poquito más, no Bueno, especulativo, no reservón, pero un poquito con más respeto al rival? No sé. la idea de partido siempre es la misma. Al final, nosotros queremos ser, bueno, protagonistas con balón y sin balón. Siempre queremos robar en campo contrario porque creo que ahí somos buenos. Entonces, hay a veces que es cierto que inevitablemente el equipo te echa atrás, porque, oye, al final
los rivales también juegan y también son buenos jugadores y no puedes dominar los 90 minutos. Cuando estamos a gustos, cuando tenemos la bola, cuando queremos conservar el balón y hacer daño, creo que somos un equipo muy determinante. De hecho, es lo que has dicho tú, al final estos partidos hemos ido a por el partido desde el minuto 1 hasta el final y al final, pues oye, eso también hace que el marcador, hagas más distancia, más goles, y eso hace que los partidos también sean más abiertos, que el rival se tenga que ir más para adelante, tú aprovecharte jugando la contra, entonces bueno, los partidos van cambiando. Perdón, Pues yo yo te no digo tengo ni una idea de fútbol. cosa. Dime. Perdona, Martín, un segundo. Yo no tengo ni idea de fútbol. Lo digo así de claro. Opino de lo que veo, pero posiblemente no tenga ni idea de fútbol. Pero yo hay una cosa que también creo que ha sido determinante en este tramo final, y a los hechos me remito. Tener a Sila dentro del área, jugando lo que juega el equipo de centro remate, nos ha dado muchísimo estos 3 últimos partidos. Recuerdo en gol en Orense de Sila, jugada del gol de Borja la hace Sila, le queda a Borja, la mete. El otro día mete un golazo que es el 3-2 de cabeza. En Orense también marcó de cabeza. Y el Y ayer, 2-0 en Somozas. Se sí, marcó dos en Somoza, sí. y ayer marca la acción del gol de Hugo, es una asistencia de cabeza de Sila. Yo creo que eso ha tenido mucho que ver en la mejora de la productividad goleadora en los últimos partidos. A lo que voy, mejor jugar con 2 puntas, con uno, bueno, porque Borja es indiscutible, ha jugado los 30 partidos, es indiscutible. Pero ¿qué es mejor, jugar con 2 puntas, con uno? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, que Sila pise área es importante para nosotros porque al final es uno de los delanteros más determinantes de la categoría. Creo que por arriba no hay ningún jugador mejor que él. Ofensivamente, el salto que tiene, el poderío físico que tiene y luego en velocidad en los primeros metros, pues es un jugador que es muy importante para nosotros. Cuanto más área pise, creo que más cerca del gol y mejor para nosotros. Aún así, siempre el míster, bueno, nosotros le decimos que pise área, que llegue, porque al final las va a tener en el partido. Es que a mí Oye, me ha Julio, quedado la sensación perdona, no interrumpo más, a mí me ha quedado la sensación durante muchos partidos que teniendo al mejor rematador de cabeza y de primer toque, posiblemente de la categoría, de cabeza seguro, yo he visto así muchas veces como el mundo al revés, ¿no? Siendo él el que centra. Y eso, no sé, a nivel, ya no te digo futbolístico, ya casi estético, casi lógico, me pareció, desaprovechar a un futbolista que en el área nos pudo haber dado mucho. No sé, es mi opinión. Sí, bueno, más de lo mismo. Al final, lo que has dicho tú, al primer toque, Sila por arriba nadie lo puede parar, ni el mejor defensor puede parar. Si el centro va bien, como en este caso Pedreira o Cotilla, que tienen buen pie, pues ponen balones para que Sila los remate, pues de 10 te va a rematar 11, porque no se le puede parar. Al final, cuanto más cerca del área esté, pues más facilidad para el gol. Cuando no juega cerca del área, pues buscas otras cosas, buscas que velocidad, que caiga el espacio, porque también eso, oye, pues te da mucho. Pero bueno, ahora mismo es cierto que está encontrando más facilidad para el gol que a principio de temporada y viene en el mejor momento. Está cerca del área, ayer dio una asistencia, en Somozas metió 2 goles. Contra Lorense creo que también dio el pase de gol a Borja y estuvo cerca, metió gol. O sea que todo lo que sea que los delanteros empiecen a enchufar es muy importante para nosotros. Yo estoy una completamente de cosa. acuerdo. Sí, perdón, dale, Gonzalo. Digo, es que pasó desapercibido ayer una cosa importante y es que Campillo estaba vestido en el banquillo por primera vez en toda la temporada. Yo quiero preguntarte, Julio, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Porque claro, no lo hemos visto jugar. ¿Cómo está? ¿Está para competir? Sobre todo ahora que llega el playoff y que Nacho no va a estar. Pues Campillo los primeros meses de la temporada pues apenas pudo entrenar. Lleva entrenando unos 2 meses, 3 meses con continuidad. Es cierto que el ritmo de competición es muy difícil cogerlo cuando llevas mucho tiempo parado y ahora mismo
pues tener minutos es muy difícil, pero si hay que tirar de Campillo, se tira y te va a cumplir, porque al final Campillo lo que te va a dar es experiencia, te va a dar colocación, sabe jugar este tipo de partidos. Si le dices que tiene que jugar los 90 minutos, los va a jugar como si fuesen los últimos 90 minutos de su vida, es decir, lo va a dar todo. Tuvo muy mala suerte con la lesión, es un jugador muy importante para el vestuario porque crea muy buen rollo, te da veteranía, consejos a los jóvenes, arropa a todos. Entonces, me hubiese gustado que ayer jugase porque al final, bueno, con esto no quiero estar, pero al final tiene tiempo. Estoy seguro que estos 6 partidos vamos a tener que tirar de él. Aparte, para un córner al final, lo metes y te la enchufa, ¿eh? Sí, con Sila y con Campillo, pisando área, Por eso. en un Hace córner, falta un gol Pedrero la ahí en un pone córner, y ya está. Ya está. va para adentro, sí, ¿Para qué sí. más? Yo quería Grande, comentar, Campillo. Un saludo, estoy, Campillo. un abrazo, La verdad es Campillo, que sí. Alberto. Estoy muy de acuerdo con el tema de Sila y el área, y yo recuerdo la primera temporada que llega Rafa Sáez, no consigue fichar a un delantero, entonces pone a Sila delantero, que hasta ese momento había jugado en banda, al menos en el Arosa, ¿no? Y yo recuerdo estar muy en contra de eso, es decir, no, Sila tiene que jugar en banda, porque Sila necesita espacio para correr, necesita que solo haya una persona que lo defienda para correr, central y demás. Y estaba súper equivocado, pues bueno, esa temporada no fue Pichichi creo, pero marcó 25, 24 goles y resulta ser un súper rematador, un súper delantero, sobre todo por arriba. Yo creo que le puedes poner un muro, puedes poner una pared para defenderlo, que como entra en carrera, rompe con lo que sea, así que yo también espero verlo más en el área, en estos partidos de playoff. Bueno, vamos a ir despidiendo, ¿vale? Porque son las. Son las 10 Se menos. nos fue de las Y es manos, más ¿eh? tarde. 12 menos 5, 12 Se menos nos fue 5. de 12 las menos manos. 5. Es tarde. Tú mañana, bueno, Julio, mañana descansáis, ¿no? Mañana descansamos, sí. Por eso. Pero bueno, tienes que estar descansado para los partidos, así que ya empieza, enganchas uno desde hoy, ¿vale? O sea, ahora acabamos, vete a dormir, engancha bien, que tienes que llegar al lunes. Al lunes que viene. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. En una semana, el lunes que viene, tienes que llegar bien. Bueno, os doy tiempo para interrumpirme ahora. Pregunto que os hayan olvidado, comentarios. Hoy estamos cansados de interrumpirte. No te quedan camisetas, ¿no? Tengo un par de ellas, pero bueno, la verdad es que ahora estoy un poco arrepentido del. Mira, si hubiera metido esta, que no la puse. Esta es de la temporada 16-17. Si hubiera metido esta, en vez de la rosa o esta, os la habría colado. Una No, más. ya a ver, yo me di cuenta en la rosa ya. Lo que pasa es que no te dije Claro, nada hasta pero es que yo antes de la azul. rosa tuve 3 arlequinadas ya, antes de la rosa, ¿eh? O sea, si yo me meto una cuarta arlequinada, yo creo que os la coméis. Después me pongo la rosa, me pongo la azul y ya. Claro, pero esta. Oye, Julio, tú que Qué rabia. las vestiste todas, ¿con cuál te quedas? Mira, tengo esta, Con la perdón, que- Julio, tengo esta, con esta marcaste tú un gol en Barco, ¿verdad? Un 3-1 que Sí. pasaron una foto hace poquito ayer en el grupo de ese partido. Con esta marcó Julio un gol así que la picó con la izquierda en Barco. Perdón, Julio. Pues mira, me quedaría con la que tiene Martín. Esa me gusta mucho. Y la de este año, la segunda, me Esa gusta no la mucho. tengo. Son las dos, La dos que más me gustan. De la primera equipación me quedaría con creo que la del año que ascendimos. El año que ascendimos, creo. Ahora no caigo, Yo Estoy tampoco tirando la de he. memoria. No No la tienes tú. no salió a la venta esa. Es esta, no, porque no estuvo a la venta. Es esta, pero sin el rollo del playoff en el medio. No, ese no. No tenía Creo esta. o la del año pasado, creo que es. Ahora estoy muy. El año muy pasado perdido. es Pero esta que tiene la el de Martín, degradado la abajo. segunda y este año la segunda es la que más me gusta. Tiene el degradado abajo. Yo la de segunda de este año está en la oficina porque la pidió mi hermana y me vino la de esta que ya la tengo otra vez, entonces estoy esperando a que me llegue, pero la tengo, o sea que no. Para el próximo programa, ya veréis en próximos programas, para el año que viene posiblemente, sí, para el año que viene tendré la camiseta de la segunda que este año puesta. Bueno, esta vez interrumpí yo, ¿visteis? Pasa también me lío yo. Bueno, Julio, te preguntaría qué tal estuviste, pero tú ya eres un veterano de aquí, supongo que bien, como en casa, ya nos conocemos, ¿no? Ya me gustaría estar en casa como aquí.
Habla abajo, habla abajo. Bueno, Julio, yo creo que tú, está mirando ya la jefa. tú Oye, cualquier lunes... ya le pasó el cabreo. Estaba muy cabreada ayer, con tu cambio en el descanso. Ya le pasó el cabreo. Sigue enfadada. Sí, tiene carácter, tiene. Tiene carácter, mucho carácter. Bueno, tú, Julio, cualquier lunes WhatsApp a Gonzalo y a ti te metemos, ¿eh? O sea que no te... Por eso, si Vale. te queda mono o ganas, tú aquí puedes venir cuando Te quieras. turnas con Rivas. Perfecto. Exacto. Bueno, pues vamos, ahora sí que vamos a ir despidiendo porque faltan 3 minutos para las 12 de la noche. Va a ser mañana ya. Y si pasamos, va a quedar un día menos para el partido de lunes que está lejísimos. Así que nada, gracias por estar ahí. Increíble lo de ayer, ya lo sabéis. Hay que intentar mantener ese espíritu para el playoff, que va a ser largo, pero puede ser muy bonito. Y al final, lo que perdemos en tranquilidad, lo ganamos en emoción y en todo, y en pasión para subir. Así que nada, el lunes que viene el lunes que viene va a ser la hostia. Festivo, partido y onda arlequinada, ¿vale? Festivo, partido y onda arlequinada. O sea que va a ser el mejor día de muchas de vuestras vidas. Así que nos vemos el lunes que viene. Esperemos que con la eliminatoria, con un buen resultado encarrilada. Y nada, un abrazo para todos. Y esto sigue. Así que aquí estamos, al pie del cañón, onda arlequinada, a la osa de playoff, a por todas. Chao, chao. Chao. Chao, Julio. Hasta luego. Chao a todos. Hasta luego. Chao.